y compartir pantalla. ¿Alguna duda o algo que se les haya quedado? ¿Mm? No escucho bien. Creo que Ari tiene el micrófono abierto. Pero Voy no a silenciar los micrófonos, chicos. De los Becerra, profe, tiene el micrófono. Ah, ahí lo silenció el alumno. yo acabo de hablar. Sí, pero los voy a ahora silenciar a todos. Ahí está. Los silencio a todos y ya está. ¿Sí? Bueno. Nosotros la última clase habíamos visto el tema de las derivadas sucesivas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. ¿Ustedes en el práctico han hecho límites y han hecho derivadas ayer? La clase pasada sí empezamos con eso. Sí. Ayer. Sí, derivadas, cruzadas, hasta cruzadas. Perfecto. Bueno, entonces, nosotros habíamos visto derivadas segundas. Lo que nos quedaba pendiente, derivadas sucesivas, mejor dicho, era el comentario de que en el caso que las derivadas parciales sean cruzadas, o sea, si las derivadas parciales son, son continuas, el orden de la derivación no altera la derivada. O sea que nosotros podíamos hacer derivada segunda de z respecto de y respecto de x, que era igual a la derivada segunda de z respecto de x y respecto de y. Es decir, que lo mismo si fuese de derivada tercera, ¿no? Entonces, siempre y cuando yo derive, en el caso de la derivada tercera, la misma cantidad de veces respecto de una misma variable, ¿no es cierto? O sea, yo acá estoy derivando Profe, una vez se le respecto escucha de... trabado. No sé si soy... ¿Cómo? Se le escuchó trabado lo que dijo recién. ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, cómo no. Aguarden un segundito. Si le anda mal la banda ancha, tendré que desactivar la cámara, así tiene mejor internet. ¿Cómo dice? Que yo le recomiendo que desactive la cámara, así tiene más banda ancha. Sí, Y no le anda seguro mejor. ¿Y saben qué me parece? Que tengo que desactivar el Wi-Fi del teléfono también. Para tener, ¿puede ser? Ahí. Sí, pero no influye tanto. Sí, pero recién estaba Suma. en la clase. Lo que pasa es que son varios en casa. Y todos son estudiantes, entonces... Bueno. Entonces, volví a comentarles que siempre y cuando derive la misma cantidad de veces respecto a la misma variable. Es decir, yo puedo decir que la derivada tercera respecto de y respecto de x al cuadrado es igual a la derivada tercera respecto de x, respecto de y, respecto de x, yo derivo 2 veces respecto de x, ¿sí? Esto en realidad se demuestra a través del teorema de Schwartz, ¿sí? O Clairaut. En realidad el teorema de Schwartz no lo vamos a ver en detalle, pero se basa en el teorema de valor medio o teorema de Lagrange que ustedes han visto en Análisis Matemático 1, donde ¿qué decía el teorema? Que si nosotros teníamos que la función era continua en un intervalo AB y derivable en ese intervalo, va a existir un punto C que es intermedio a A y a B, en el cual la función, ¿sí? Fíjense ustedes, se cumple que f de b menos f de a va a ser igual a f' de c por b menos a. Es decir, en ese punto intermedio va a haber una derivada tal que esa derivada en ese punto intermedio va a ser igual al incremento de la función sobre el incremento de la variable, ¿sí? Y C está comprendido entre A y B. No puede ser A
ni puede ser B. Entonces, ¿en qué consiste el teorema? En aplicar, digamos, el teorema de Schwartz, justamente, es que para demostrarlo, ¿no es cierto?, que la derivada segunda respecto de xy es igual a la derivada segunda respecto de ix, ¿sí? Recuerden ustedes que era al revés, ¿no es cierto? O sea, si acá poníamos la derivada segunda de xy, significaba que primero derivábamos respecto de x y después respecto de y. En cambio, cuando usábamos esta expresión, íbamos de derecha a izquierda, o sea, se expresa de esta forma. ¿Está claro? ¿Se recuerdan eso? Para que no se confundan. Entonces, Sí, profe. Profe, ¿cómo era? ¿Lo pude repetir? Sí, lo que les decía, que no es lo mismo la expresión esta, en la cual el orden en que están dispuestas las variables es el orden en el cual se realiza la derivación. Es decir, acá está primero x y después y. Entonces, primero derivo respecto de x y después respecto de y, acá viceversa. En cambio, cuando está expresada de esta forma, ¿sí?, como derivada segunda, lo leo de, digamos, de derecha a izquierda, o sea, primero derivo respecto de x, después respecto de y. O sea, esto significa, no es que sea, se dan cuenta, ¿no? Y acá primero derivo respecto de quién, en este caso. Respecto de I. Respecto de I. Respecto de y, después respecto de x. Perfecto. ¿Está claro? Bien. Entonces, para demostrar eso, simplemente lo que se hace es analizar la expresión a, que va a ser igual al incremento de la función menos la función incrementada solamente en x. ¿Sí? Pero como este término yo lo resto, ¿sí?, lo tengo que, fíjense ustedes acá, parto, acá lo resto acá y acá también, pero acá, ¿qué hago? Acá hago la función, digamos, no es que sea lo mismo que el incremento, es una expresión A donde yo tengo la función incrementada menos la función incrementada en X, menos la función incrementada en Y, más f de X. ¿Y por qué hago esto? Porque yo lo puedo expresar de esta manera, a f de x más delta x y más delta y menos f de x más delta x, coma y. Quiere decir que acá solamente tengo el incremento respecto, o sea, la función, ¿sí?, incrementada solamente en y más delta y, o sea, el delta sería el delta f sub h o delta f sub i, porque solamente, ¿por qué? Porque x más delta x se mantiene constante, si bien a x le sumo el incremento, pero le sumo el incremento en ambos. Y a eso le resto f de x y más delta i, f de x y. ¿Qué quiere decir esto? Que acá incrementé y también, y acá ¿qué pasa? Tengo f de xy, con lo cual también tengo el incremento de la función respecto de la variable y. Pero, a diferencia de este, es que acá es en fx. Y entonces, lo que se hace es, a los dos primeros términos, se los puede considerar como una diferencia entre dos valores de la función de una sola variable. ¿No es cierto? ¿Cuál es la variable y? ¿Por qué? Porque x permanece constante igual a x más delta x. Entonces se aplica el teorema del valor medio. O sea, yo voy a tener acá el teorema del valor medio, puedo aplicarlo donde y sub 1 va a ser en y entre y e y más delta y. ¿Sí? Entonces, le aplico el teorema del valor medio. Ahí está. Le aplico el teorema del valor medio, ¿sí?, en esta parte, ¿sí?, aquí. Y luego aplico nuevamente el teorema del valor medio. Con lo cual, donde
¿Para qué parte? Para aquella en la cual tengo x más delta x. O sea, lo aplico primero en una y después en la otra parte. Entonces, ahora a la expresión 1 se la expresa de esta forma. O sea, y luego se aplica a esta última expresión nuevamente el teorema del valor medio. O sea que en definitiva yo aplico 2 veces el teorema del valor medio, con lo cual voy a tener, en los 2 casos sigo teniendo A, nada más que en el primero es la derivada segunda de IX y en el segundo caso es la derivada segunda de X. Con lo cual digamos, se llega a la conclusión de que cuando se toma límite, acá tomo límite para delta x y delta y que tiende a 0, nos va a quedar que digamos, demostrado que las derivadas cruzadas son iguales, que es lo que dice el teorema de Schwarz. Bien. O sea, esta demostración, en definitiva, lo único que tiene es la aplicación, digamos, reiterada del teorema de Lagrange. Lo que les quería comentar es que cuando nosotros, ahora en virtualidad, en los exámenes, lo que sí se puede preguntar es cómo se llega a demostrar esto. Entonces se explica que es a través de la aplicación sucesiva del teorema de Lagrange. En la presencialidad se tiene que desarrollar el tema, ¿sí? Bien. Ahora, Profe, sí. Sí, ¿puede volver a la diapositiva anterior? ¿está? ¿Está? La anterior. Sí. La que sería la primera explicando la ¿Cómo? demostración. ¿Cómo? La que sería como la primera diapositiva que demuestra ¿Acá? el teorema. ¿Acá? Esa misma. Ajá. Sí. ¿Por qué se parte de esa expresión? Ah, buena pregunta. Se parte de esta expresión porque justamente quien desarrolló el teorema, que es Schwarz, digamos, buscó la manera de poder aplicar en forma reiterada el teorema del valor medio. Entonces, si ustedes, por ejemplo, parten de esta expresión me lleva a esta y de esta a esta otra, de manera tal de que puedo llegar a demostrarlo. O sea, es algo que, digamos, quien demostró el teorema partió de esa expresión porque de esa forma podía hacer la demostración. ¿Está claro? Y ahora ustedes dicen, ¿y cómo me puedo acordar yo de esa expresión? Y en realidad lo que tienen ustedes acá es la función primero incrementada respecto de y, pero en x más delta x, y luego menos la función incrementada en y, pero evaluada en x. ¿Sí? Eso es lo que tienen. O sea, esa expresión no es un incremento, es una expresión, por eso les aclaro, es una expresión general que me permite, con la aplicación del teorema del valor medio, llegar en forma, fíjense que acá, ¿no es cierto?, al llamarle I1 al valor de I que está entre I y I más delta I, yo puedo aplicar el teorema del valor medio acá y lo puedo aplicar nuevamente acá. El por qué se parte de esa expresión es porque justamente quien desarrolló esta expresión, o sea, ha observado que digamos, utilizando esta expresión se podía llegar a demostrarlo. Que eso obviamente no es el trabajo de un día, ¿no es cierto? Es el trabajo de una investigación. ¿De acuerdo? Claro. Y, profe, una consulta. Sí. Los dos primeros términos de la expresión que es la original, ¿no? Se considera x delta x como constante, ¿no? Acá, en esta, claro, el teorema de Lagrange es un teorema del valor medio de Lagrange, un teorema que se aplica
a funciones de una sola variable. Entonces, acá, ¿qué tengo? Acá tengo la función incrementada en y, pero ¿en qué punto? En x más delta x. ¿Sí? Por eso, aplicando el teorema del valor medio acá, vamos a tener que eso es igual a la derivada respecto de y, porque es la variable, porque la otra es constante, ¿en dónde? En x más delta x e y1. Y1 que vendría a ser un valor intermedio entre y más y. ¿Sí? Y luego por delta i, porque justamente es el incremento de la variable. Y aquí hago lo mismo, pero ¿qué tengo? La derivada en x, ¿sí? En vez de x más delta x. En x, porque x acá se mantiene constante. Entonces puedo aplicar el teorema del valor medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo, digamos, una función en un punto que sería x más delta x, y más delta y, menos la función en otro punto, que sería x más delta x, y. O sea que acá la tengo incrementada en el delta y. Entonces hago que esto va a ser igual a la derivada en un punto intermedio, ¿sí? Por el incremento de la función. ¿Sí? Y acá también va a ser la derivada en un punto intermedio por el incremento delta i. Saco factor común y aplico nuevamente el teorema del valor medio. Pero acá, en este caso, digamos, tengo que hacer, fíjense ustedes, acá, ¿qué hago? La derivada respecto de y. Y acá aplico nuevamente el teorema del valor medio, pero haciendo la derivada respecto de x. Por eso me queda x1. ¿Por qué? Porque me queda, fíjense, x más delta x, x. O sea, acá la tengo como variable a y. Acá la tengo como variable a x. ¿Me entienden? Por eso el teorema, digamos, va a ser igual a la expresión A, digo, va a ser igual a la derivada segunda respecto de y respecto de x. Y la multiplico por delta x, ¿por qué? Porque justamente es el incremento de la variable. ¿Estamos? Ah, claro. Y ahora en la sección B se da vuelta como para que se empiece desde X. Exactamente, exactamente. Y acá, o sea, vamos a tener x más delta x menos x, y bueno, llegamos a lo mismo. ¿Está claro? O sea, hacemos Sí, exactamente lo mismo, pero partiendo, en vez de ser x más delta x y x más delta x, ahora ¿qué hago? Y más delta y constante. Pero llego a la misma expresión. O sea, aplico dos veces el teorema del valor medio. ¿Se quedó claro esto? Sí, profe. Sí, ahí quedó mejor. Bueno, me alegro. Bueno, entonces ya hemos demostrado esto. Ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. El teorema de los incrementos finitos, o de Lagrange, pero para encontrar el diferencial total. ¿Sí? Este tema es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el diferencial total es una expresión muy importante, dado que me asegura la continuidad de las funciones. Nosotros habíamos visto, o ustedes mejor dicho, vieron en las funciones de una sola variable, que la derivabilidad me aseguraba la continuidad de una función. ¿Por qué? Porque si la función, ¿qué pasaba? Toda función derivable era continua. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. En cambio aquí, la derivabilidad en las funciones de dos variables no me asegura
la continuidad. Debemos encontrar un concepto mucho más fuerte, que es el de la diferenciabilidad, para asegurar tanto la derivabilidad como la continuidad de una función. Es decir, que concretamente nosotros vamos a demostrar que toda función que es diferenciable es continua y derivable, ¿sí? Pero para eso tenemos que ver cómo encontramos a qué es igual el diferencial total, ¿sí? Porque no lo tenemos. Entonces, vamos a considerar una función f de xy, ¿sí? Y a xy lo consideramos en un punto AB. Y vamos a tener que delta x lo hacemos igual a h y delta y lo hacemos igual a k. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo que encontrar el incremento de la función, lo que voy a hacer es f de a más h de más k, o sea, la función incrementada, menos la función sin incrementar. ¿Mm? Entonces, vamos a suponer, esto es una suposición muy importante, que la función f de xy tiene derivadas parciales continuas. Eso lo vamos a suponer porque después vamos a hacer uso de esa condición para poder llegar a la demostración final. Entonces, y ahora también hacemos un artificio matemático. Lo de la expresión A es un artificio matemático que ha hecho digamos, el científico que desarrolló el método. Al igual que en este caso, esto es un artificio matemático, ¿sí?, que se hace para poder llegar a la demostración. Entonces, ¿qué hago? Yo tengo el incremento delta z, que sabemos que es igual a esto, ¿no es cierto? Pero lo desmenuzo, fíjense ustedes. Pongo, le sumo y le resto la misma expresión. A diferencia de antes, que yo le sumaba y le restaba otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenía una expresión A cualquiera. En cambio ahora no, tengo el delta Z, o sea que el incremento no puede ser modificado. Para que no sea modificado, entonces le sumo una expresión y esa misma expresión se la resto. ¿De acuerdo? Observen ustedes, por eso le sumo f de A, B más K, o sea, B incrementada, y le resto f de A, B más K. ¿Sí? Ambas, a una la sumo, la resto, o sea que sería, digamos, entre ellas estaríamos en la misma expresión delta Z, porque no me sobra nada, o sea, tengo lo mismo que antes porque estas son iguales. El segundo sumando, que es f de A, B más K, menos f de AB, ¿esto qué es? ¿Qué me pueden decir esto que ustedes qué es? ¿Qué es? El incremento en I. Exactamente, o sea, es el incremento de la función, pero el incremento parcial. La derivada respecto de I. ¿Cómo dices? Es igual exactamente, pero ¿qué pasa? Ahora estamos con derivadas parciales, o sea, ¿por qué? Porque yo tengo dos variables, entonces vamos a hacer uso de la derivada parcial. Entonces voy a tener que f de A, B más K, menos f de B va a ser igual a K, que es el incremento de la variable, por la derivada parcial de la función respecto de I. ¿En qué punto? En un punto intermedio, que es A, B más C2K. Fíjense ustedes que es un punto intermedio que está representado por el coeficiente C2, que vale entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque si C2 fuese 0, yo estaría en el punto AB.
Si fuese 1, estaría en el punto A, B más K. Pero en realidad estoy en un punto intermedio entre AB y AB más K, ¿no es cierto? Entonces le llamo C2, lo multiplico por C2. ¿Se entiende eso? Esto es Sí, sí, el ¿lo teorema puede de Lagrange, repetir, ¿no? Que se profe? explicó. Claro, es el mismo que aplicamos antes, Ah. el mismo que aplicamos antes, nada más que ahora, en vez de poner, digamos, otra expresión como antes que ponía X1 e Y1, acá directamente ponemos B más C2K. ¿No es cierto? O sea, de esa misma forma yo puedo tomar el primer sumando, o sea, este sumando, y acá ¿qué tengo? También puedo aplicar el teorema de valor medio. ¿Por qué? Porque B más K es constante, ¿sí? Entonces va a ser el incremento respecto a ¿qué? A la variable X. Por lo tanto, ¿cuánto incremento X? En H, que vendría a ser, digamos, aplicando el teorema, es la derivada por el incremento de la variable. Pero la derivada es la derivada en un punto intermedio entre A y A más H. Por eso le llamo A más C1H, pero ¿dónde? B vale B más K. Por eso le pongo acá B más K. ¿Se entiende? Sí, profe. Profe, yo no entiendo por qué lo multiplicamos a la h por c, por el punto intermedio. Lo multiplicamos por C1, donde C1, al igual que C2, varía entre 0 y 1, porque de esa forma nosotros vamos a tener un punto intermedio entre los dos extremos, que son A, B más K, y A más H, B más K. Al multiplicarlo por C1, donde C1 vale entre 0 y 1, yo voy a tener la derivada en un punto que va a estar intermedio entre A, B más K, y A más H, B más K. ¿Se entiende? Ah, ¿Sí o está no? bien. ¿Sí o no? Gracias. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Perfecto. Seguimos adelante entonces. Acá me sale un cartel. Esto es mucha demostración. Esta es la demostración más larga de todo análisis 2. Introduciendo la expresión 3 y 4 en 2, 2 que decía. Y bueno, 2 la teníamos separadas, ¿me entienden? Entonces, ¿qué hacemos? A esto lo reemplazamos por su igual. ¿Cuál es su igual? La expresión 3. Y vamos a poner esto acá. Y en la primera parte vamos a poner también la expresión 4, o sea, esto. ¿Sí? Con lo cual vamos a tener esta expresión, que es delta z va a ser igual a h por la derivada de la función en a más hc1, b más k con respecto a x, más k por la derivada de a más b por c2k respecto de y. Ahora, dijimos nosotros que las derivadas parciales eran continuas. ¿Qué nos dice eso? Que si las derivadas parciales son continuas, yo al tomar límite de la derivada de f respecto de x, ¿sí? En a más hc1b, eso va a ser igual a la derivada de la función en el punto AB respecto de x. Lo mismo hacemos con la segunda, que va a ser igual a la derivada de la función en AB respecto de y. ¿Lo ven a eso? Sí, profe. Más o menos, profe. ¿Qué es lo que no entienden? ¿Podría volver a explicarlo, eso último? Sí, dijimos que... ¿Qué es lo que pasa después de aplicar límite? Porque debemos tener en cuenta que las derivadas parciales son continuas, ¿no es cierto? Entonces,
Cuando le aplicamos límite, como son continuas, ¿qué pasa? Cuando yo tome límite para h y k que tiende a 0, 0, a ambas, eso va a ser igual a la derivada de la función. ¿Por qué? Porque ¿cuándo una función es continua? Cuando la ordenada y el límite eran iguales, ¿no? El valor de la función. Cuando digamos, la función es igual, evaluada en un punto, es igual al límite para x e y que tienden al punto. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que, como las derivadas primeras son continuas, la función va a ser igual al límite. ¿Está claro? Sí, Pregunten, se chicos, me si acordó. no entienden. Si puede volver un segundito a la diapositiva anterior Sí, para ver sí. mejor cómo se hacía Ahí está. Vean, por favor, véanlo, véanlo. Se dan cuenta que lo que he hecho acá, llego a la expresión 3, llego a la expresión 4, y después, ¿qué hago? Acá, la expresión 3 es todo esto. La expresión 4 es todo esto. ¿Mm? Lo que hago es reemplazar la expresión 3, la pongo acá, y la expresión 4 la pongo acá. Y ahora, considerando que las derivadas parciales son continuas, yo sé que el límite, cuando yo le sumo h acá a la variable y le multiplico por C1, como son continuas, aunque, digamos, ¿qué significa la derivada en A más H C1, B? Y que está en un punto, ¿sí? En un punto intermedio entre A y A más H. Y acá un punto intermedio entre B y B más K. Por supuesto, considerando la otra coordenada, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A la derivada de la función en el punto. ¿Por qué? Porque al ser continua, el límite va, digamos, el límite va a ser igual a la función. ¿Sí? Que en este caso es la derivada primera. ¿Estamos? Sí, ahí se entendía mejor. Bien. Acá se los explica, nada más que yo se los dije. Acá se los explica. Ahora, eso es cuando tomo límite. Pero cuando saco la palabra límite, como acá, en esta parte, voy a ver si uso el puntero. Acá está. Bien. Acá, cuando saco la palabra límite, ya va a haber una diferencia entre las derivadas valuadas en un punto intermedio y las derivadas valuadas en el punto AB. Esa diferencia va a ser justamente el infinitésimo de orden superior, gamma 1 y gamma 2. ¿Sí? ¿Ustedes entienden que cuando yo le saco el límite hay una diferencia entre ambas? Sí. Sí, eso sí, profe. Profe, Bien. yo tengo una pregunta. ¿Por qué Sí. dice infinitésimo de orden superior? Muy buena pregunta. Digo de orden superior respecto de delta rho, ¿sí? Acá delta rho, ¿qué es? La raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado. Cuando digo que un incremento es de orden superior respecto de otro, ¿qué quiere Tiende decir? más Que tiende rápido a cero. más rápidamente a cero que el otro, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es delta rho? Y delta rho es, si yo tengo x que vale a y a más h, esto va a valer h. Y acá tengo y que vale b más k. Esto va a ser k.
Entonces, delta rho vendría a ser la raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado. Se engloba a los dos. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces, por eso yo digo que es un incremento de orden superior, que acá no lo dice, pero es así, las magnitudes. Gamma 1 y gamma 2 tienden a 0, cuando h y k tienden a 0, por lo tanto se llama, por lo que han visto ustedes en análisis matemático, un incremento de orden superior respecto de delta rho. Entonces, en virtud de las expresiones anteriores, fíjense ustedes que yo que tenía, vamos de nuevo a la expresión anterior. Tengo la derivada de f y la derivada de f respecto de x y respecto de y. ¿Dónde las reemplazo? Acá. ¿Sí? Esto lo reemplazo por su equivalente y esta por su equivalente. Por lo tanto, fíjense ustedes que ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que delta z es igual a la derivada de f en AB respecto de x por h, más la derivada de f en AB respecto de y por k. Más gamma 1, que es el infinitésimo de orden superior, respecto de delta rho, más gamma 2 por k. O sea, gamma 1 por h más gamma 2 por k. Esa expresión es la expresión ¿de quién? Es la expresión del incremento total. Como vemos, acá el incremento total delta z va a ser igual a la suma de dos expresiones. Chicos, esto por favor presten atención porque siempre lo tomamos en examen y por ahí lo saben y por ahí no lo saben. El incremento total es igual a la suma de una parte lineal. ¿Por qué lineal? Respecto de h y k, porque h y k están elevado a la 1. Más un infinitésimo de orden superior, ¿sí? Porque todo esto no deja de ser un solo infinitésimo de orden superior respecto de delta rho. Perfecto. A la parte lineal del incremento de la función la llamo diferencial total. Fíjense ustedes acá que tienen un desarrollo que nos dice, este desarrollo, ¿qué nos está diciendo? Nos dice que estos términos, cuando h y k tienden a 0, estos términos también tienden a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo pongo delta rho, que es igual a raíz cuadrada de h cuadrado más k cuadrado, ¿sí? Y acá tengo h, y bueno, el módulo de h sobre raíz de delta rho va a ser menor o igual que 1. ¿Por qué? Porque delta rho es igual a raíz de h cuadrado más k cuadrado. A lo sumo va a ser igual, pero no nunca menor. Por lo tanto, si yo a esto, a su vez lo multiplico por algo que es menor que 1, lo multiplico por un infinitésimo de orden superior respecto del delta rho, va a tender a 0, ¿no es cierto? Cuando do el delta rho tiende a 0. Por lo tanto, ¿qué nos queda? Repitiendo esto, que el incremento va a ser igual a una parte lineal, que la llamo diferencial total. La parte lineal la llamo diferencial total. ¿Está claro? Ya, el incremento entonces va a ser igual al diferencial más un infinitésimo de orden superior respecto de delta. ¿Está claro? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál sería la parte que no es lineal? La parte que no es lineal. Lo que pasa es que yo les estoy diciendo que es una parte lineal respecto de h y k. ¿Sí? Esta vendría a ser más un infinitésimo
de orden ahí está. superior respecto de delta rho. No es que no sea lineal, simplemente le estoy cambiando la mención. Le digo que es un incremento de orden superior, un infinitésimo, perdón, de orden superior respecto de delta rho. ¿Estamos? ¿Sí? La parte lineal es todo esto. Hasta acá. Lineal respecto de H y de K. Por eso, entonces, es el diferencial. Por eso dice que la parte lineal del incremento se designa con diferencial de z y es el diferencial total de la función. ¿Sí? ¿Lo entienden? ¿Sí o no? Más o menos. ¿Cómo? Por ahí se cortó ¿Cómo? un poco, entonces me perdí, ¿Cómo pero decís? más o menos. ¿Cómo decís? Escucho. Que se cortó un poco la... A vos se te está cortando, me parece. ¿Puede ser? Que se escuchó la explicación más o menos, porque por ahí se cortaba, entonces algo entendí. La aplicación mía también se cortaba. Sí. Ah, qué macana. ¿Algo que quieran preguntar? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué implica, profe, que gamma 1 por h sea un infinitésimo? O sea, sé lo que es un infinitésimo de mayor orden, pero ¿qué implica en esa expresión que obtuvimos del incremento total de la función? O Porque sea, nosotros al buscar el diferencial total, esas partes que son infinitésimos de mayor orden, no las consideramos. no las consideramos, ¿por qué? Porque nosotros al incremento, el incremento es igual a una parte que es lineal, ¿sí? Respecto del incremento h y k. Más un infinitésimo, porque ese infinitésimo va a tender a cero a medida que yo me acerque con h y k a cero. Es decir, ¿por qué le llamo diferencial total? ¿Qué era el diferencial total en funciones de una sola variable? ¿A qué era igual el diferencial? A la derivada por el diferencial de x, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero acá, Se le yo corta un voy a... poquito. ¿Se acuerdan de profe. funciones de una sola variable? Sí. Bueno, ¿a qué era igual el diferencial de y? A f' de x A la por el derivada por... diferencial de x, ¿verdad? Bien. Ahora, este incremento es variable y va a tender a cero esta parte, ¿sí? Cuando h y k tiendan a cero. Entonces, cuando yo hablo del incremento y comparo el incremento con el diferencial, yo voy a decir que son distintos entre sí. La diferencia entre ambos es un infinitésimo de orden superior que va a tender a cero a medida que h y k tiendan a cero. O sea que el diferencial y el incremento tienden, ¿sí?, a un valor parecido, pero ese valor va a tender a cero cuando el incremento de las variables tiendan a cero. ¿Se entiende? Sí, ahí mejor, profe. Cuando lo comparo, ahí se entendió mejor. Claro. Bien. Ya después lo vamos a ver en un gráfico. Lo vamos a ver en un gráfico. Ahora, en Profe, definitiva, sí. esto sería como la generalización de la definición del año pasado, ¿no? En realidad es una extensión para funciones de dos variables. ¿Sí? Ustedes el año Ah, claro. pasado tenían solamente esto. O sea, solamente
una variable. Porque ahora vamos a demostrar que h y k no son otra cosa que diferencial de x y diferencial de y. Fíjense ustedes. Pero antes de eso, vamos a definir lo que es una función diferenciable, para que ustedes sepan, el día que se les pregunte, cómo defino o cuándo una función, o sea, o qué es una función diferenciable. Entonces, vamos a decir que una función z igual a f de x, y es diferenciable en un punto dado cuando el incremento de la función en ese punto, o sea, el incremento es delta z, se puede ser expresado como una función lineal de los incrementos hk más un infinitésimo de orden superior respecto de esos mismos incrementos, o sea, o de delta rho, para ser más simple. ¿Sí? O sea, ¿siempre es diferenciable una función? No. No siempre es diferenciable. ¿Cuándo es diferenciable? Cuando al incremento lo puedo expresar como una función lineal de los incrementos h y k, ¿sí?, más un infinitésimo de orden superior respecto de delta rho. Ahora bien, ¿cuándo es diferenciable una función? ¿Qué condición tenía que tener? ¿Qué dijimos al principio? ¿Quién tenía que ser continuo? ¿Tiene que ser continua la derivada? Sí, señor. Si las derivadas parciales son continuas, las primeras, yo puedo llegar a la expresión del incremento como la suma del diferencial más un infinitésimo. Si no, no puedo. ¿Por qué? Porque no puedo reemplazar el límite por la función más el incremento. Cuando saco el límite, no lo puedo reemplazar, digamos, porque la función no es continua, o sea que esa condición no se cumple. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, bro. Bien, entonces, vamos a demostrar ahora que vamos a poder expresar al diferencial en función del diferencial de x o diferencial de y. ¿Cómo hago? Para eso, fíjense ustedes que, aguárdenme un segundo que esto molesta, siempre metido, ahí está. Los incrementos HK entonces los vamos a considerar, ¿sí? Vamos a ver cómo son respecto de X e Y, es decir, qué relación existe. Porque en definitiva son los incrementos de las variables independientes, X e Y. Entonces yo puedo, sí, f de X es igual, digo es igual a X, el diferencial de X va a ser igual a ¿qué? A 1, que sería la derivada respecto de X, más 1 por H, ¿no? Porque f' sería 1 por H, más 0 por K. ¿0 por qué? Y porque la función, la derivada respecto de Y es 0. Con lo cual demuestro que H es igual a diferencial de X. Si ahora yo llamo a f de X y la llamo Y, y bueno, el diferencial de Y ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a 0h, ¿por qué? Porque no tiene x, por lo tanto la derivada es 0, más k. Con lo cual demuestro que el k es igual al diferencial, el diferencial de y. K es igual al diferencial de y. Por lo tanto, yo podría decir que el diferencial de z, ¿sí?, va a ser igual a f' de x por h más f' de x y por k, pero puedo reemplazar h y k por diferencial x, diferencial y.
Entonces, de esa forma, A, diferencial de la función respecto de x por diferencial de x, lo llamo de diferencial parcial de la función respecto de x. Y al diferencial de la función respecto de y por el diferencial de y, lo llamo diferencial parcial de la función respecto de y. El diferencial de z es la suma de ambos, ¿no? ¿Estamos? ¿Están de acuerdo? Bien, hacemos 5 ¿Puede minutos. repetir Yo tengo la una última pregunta, parte, profe. profe? Sí. ¿Cómo? Sí, los escucho. El compañero primero. Sí, a ver, Si podía repetir la última parte, profe, porque justo se cortó, no escuchamos. Ay, qué macana con eso que se corta. ¿Desde dónde? ¿Desde acá? Les decía que como demostramos que h es igual al diferencial de x y que k es igual al diferencial de y, que en definitiva h y k son los incrementos parciales de la función, digamos, respecto de las variables, ¿no? Perdón, los incrementos de cada variable. H es el incremento de x y k es el incremento de y. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, cuando yo tengo, cuando tomo diferencial de la derivada de la función respecto de x y lo multiplico por el diferencial de x, esto es el diferencial parcial de la función respecto de x. Y luego, si tomo la función y tomo esta partecita donde tengo el de derivada de f respecto de y por el diferencial de y, eso vendría a ser el diferencial parcial de la función respecto de y. El diferencial total va a ser la suma de ambos. Porque miren, ¿cómo les queda el diferencial total? Es la suma del diferencial parcial respecto de x más el diferencial parcial respecto de y. Igual a esto, donde h y k son diferencial x y diferencial y. ¿Estamos? ¿Qué otra pregunta? Había 3 personas que preguntaban recién. Se le Sí, traba todo, profe, igual se profe. entendió. Ah, bien. Profe, yo tengo una pregunta Sí. antes de que pase al próximo tema. ¿Por qué, profe, está bien y es correcto que ahí usted nombre a f de x y como y por un lado que h es el diferencial de x y por el otro lado porque también está bien que usted nombre f de x y igual a y para demostrar que k es el diferencial de y? No, o sea, como que me parece ilógico. Porque f de x y puede tomar cualquier forma, ¿no es cierto? Cualquier forma puede tomar. O sea, eso es muy variable qué forma puede tomar. Pero si yo hago f de x y igual a x, entonces ahí demuestro como el diferencial de z va a ser igual al diferencial de x. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en vez de z tengo x. Porque z es igual a x. Z vendría a ser f de x. Entonces, encuentro el diferencial de z, que es igual a qué. De acuerdo a lo que vimos, la derivada de la función respecto de x por h más la derivada de la función respecto de y por k. Pero como la función no tiene y, va a ser 0, entonces me queda directamente, y como la función es x, me queda 1. O sea, es una forma de demostrar que yo puedo reemplazar h por diferencial de x y k por diferencial de y. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, profe, gracias. Acá ahí tengo un chat. Ah, pero hace rato que me dijeron eso, lo de la cámara, ¿no? Profe, Sí. profe, Sí. Sí, te escucho. ¿cómo es lo que le explicó al compañero? Sí. Me cortó un poco a mí. Que si puedo explicar lo último que explicó.
Sí, 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 sí. Se me cortó un poquito. Bueno, lo que él preguntó es, ¿por qué? A ver si me acuerdo bien lo que preguntó él, cómo hizo la pregunta. ¿Podés hacer de nuevo la pregunta? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya está. ¿Por qué si es correcto poner que f de x igual a x y f de x igual a y? Yo lo que le contesté es que f de x y puede tomar cualquier forma. O sea, eso, digamos, es variable. Si f de x y es igual a x, entonces ahí esa forma me permite demostrar que el diferencial de x es igual a h. Y si f de x igual a y, eso me permite demostrar que el diferencial de y es igual a k. ¿Mm? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? O sea, Dijo, profe, eso se haríamos, aplicó. La fórmula que vimos recién se aplicó. Claro. ¿Entienden? Ah, Claro, sí, sí, lo entendí. profe, aplicamos esto. Mira, eso pasa porque hacemos como X constante. acá. En realidad, no, porque no la hacemos constante. En un caso, acá hacemos X variable y no existe, no la tenemos, porque yo digo f de x y no necesariamente muchas veces tiene las dos variables. Yo puedo decir que f de x y sea igual a 4x, ¿sí? Entonces estoy en presencia de una función de una sola variable. Pero ahí digo que f de x y la hago igual a x, porque eso me permite demostrar que el h es igual al diferencial de x. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, hacemos 5 minutos de pausa antes de pasar a lo otro, porque después vamos a tener un ejemplo para, digamos, para que ustedes analicen o que, digamos, se levanten, tomen un café, se distiendan para tomar energía y seguir. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Bueno, ¿Cuándo profe. volvemos?
¿Seguimos, chicos? ¿Seguimos? Sí, profe. Bueno. A ver, hay un chat acá. ¿Qué dice? Bueno. No se asusten por esto, este desarrollo, porque en realidad yo creo que es uno de los más largos que hay en todo análisis. Bueno, entonces, vamos a ver ahora, tratemos de hacer el ejercicio. ¿Cómo? Profe, las demostraciones no entraban al parcial, ¿no? No. El parcial es conceptual. Bueno, a ver, Ah, gracias, profe. calculé, sí. Vamos a No, qué hacer, gracias. vamos a hacer ese ejemplo. Calcular el diferencial total de la función. Z igual a 3x cuadrado coseno de pi por i. Calculen ustedes y vean si lo entienden. El diferencial de z, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de la función respecto de x por el diferencial de x más la derivada de la función respecto de y. A la derivada de la función ¿Cómo? en x por Traten de hacerlo. ¿Lo están haciendo? Sí, Sí, profe. ¿Sí? Sí. no, no, no sé si eso que hice el ejemplo de otra cosa da o sigue siendo lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo dices? Pero yo Lo les del dije, ejemplo 2 lo sigue que les siendo lo dije mismo. es lo siguiente. Que hagan este ejemplo para ver si realmente les da esto y lo entienden. Después hacemos, Ah, ok. si lo entienden, hacemos el 2. ¿Estamos? Sí, perdón. Sí. Es a los fines de ver si lo entienden. ¿Lo entendieron? ¿Les salió? ¿Sí o no? ¿O no? Sí, profe. Sí, ahí medio. ¿No? Bueno, perfecto. Entonces, ahora dice, calculemos ahora el diferencial total de la función en el punto 1, 2. ¿Para cuando la variable independiente x se incrementa en 0,03 y la variable independiente y se incrementa en diferencial de y igual a 0,02? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que reemplazar x por 1, y por 2, y diferencial de x por 0,03, diferencial de y por 0,02. ¿Sí? Traten de hacerlo. A ver qué les da.
¿Estamos? No, profe, todavía. Listo, profe. ¿Estamos? ¿Salió? Sí. Bueno, a ver cuánto dio. ¿Está bien? Sí, 0,88. Bien. Ahora, sí, cuando... da 0,80. Bien. Ahora, calculen el incremento. El incremento es f de x más delta x, y más delta y menos f de x, y. Entonces, donde está x, tienen que poner 6 más delta x. Donde está y, y más delta y. ¿Sí? Entonces, calculen a ver cuánto les da. Tiene que dar un valor parecido a esto. Así comparamos ambas cosas, el diferencial con el incremento. ¿Entendieron esto? ¿Cómo se calcula el incremento? Es decir, pues, de esta función, ¿no es cierto? O sea que acá x más delta x, y más delta y, menos f de x, y, que es esto. ¿Lo hacen? Sí. Sí, lo hacemos. Bien. Profe, ¿por qué ahí multiplica al principio? ¿Cómo? ¿Por qué hace esa multiplicación? ¿Cuál multiplicación? Por 2, por eso. ¿Cuál El 2 por el paréntesis y después multiplica de vuelta. 2 por el paréntesis. Acá. Sí, ¿Por qué y es este después 2? la multiplicación que sigue. Pero acá es menos. Acá es la función incrementada. X más delta x. Y más delta y. Menos f de x, y. Porque a la función... Ah, ahí está. ¿Ah? ¿Estamos? Dale, perfecto. Sí. Yo no entendí, profe, ¿cómo? ¿Qué no entendiste? O sea, lo mismo que, o sea, me hacía la misma pregunta porque estaba multiplicando ahí. Porque acá yo tengo f de x más delta x, y más delta y la función es Sí. 2x y x al cubo y al cuadrado, o sea que yo tendría 2x más delta x al cubo por y más delta y al cuadrado menos f de x, y, que sería el incremento. ¿Mm? Ahora sí lo que hace. ¿Estamos? Sí. Ya eso, profe. ¿Ya está? ¿Salió? ¿Salió?
Y da ese número, profe. Bien. ¿Qué significa eso? Que son El incremento de la función. que son similares. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Un Milésimas. infinitésimo. ¿Qué cosa? Un infinitésimo. El infinitésimo, sí señor. ¿Está claro? ¿Sí? Eran esos infinitésimos que De estaban, orden que se estaban superior, sumando. claro. Exactamente. Ah, Si claro. yo achico los deltas, se va a achicar la diferencia. ¿Estamos? Por eso les quise hacer esto, para que se den cuenta. ¿De acuerdo? O sea, cuando yo, esto se usa, a ver si está ahora acá. No, más adelante, se usa para cálculo de errores. ¿Mm? Lo que vamos a demostrar ahora es que dos teoremas, si una función es diferenciable, también la función tiene derivadas parciales. O sea, si una función es diferenciable, también es derivable. ¿Mm? Entonces, nosotros dijimos que una función es diferenciable cuando el incremento se puede expresar de qué forma. Se puede expresar como la parte lineal respecto de HK más un infinitésimo de orden superior. Ese cero y entre paréntesis delta rho significa infinitésimo de orden superior respecto de delta rho. ¿Estamos? Entonces, vamos a demostrar acá que A y B son las derivadas parciales. ¿Sí? Si A y B son las derivadas parciales, nosotros vamos a demostrar entonces que toda función diferenciable es derivable. ¿De acuerdo? A ver en el chat qué preguntan. ¿Dónde viene el 2? Ya lo entendieron, ¿no? Bien. Perfecto. Entonces, Profe, sí. Sí. disculpe, ¿podría volver a la diapositiva anterior un segundo? Se te corta un montón. Porque me quedó una duda. Sí, cómo no. Ahí está. Ahí está. ¿Qué querías ver? ¿Cuál es la duda? Cuando sacamos ahí de la función incrementada menos la función. Volvimos. Qué manera de renegar con este internet. Yo no sé si a ustedes también les pasa que reniegan mucho. No sé, pero a mí este año es un desastre. El año pasado anduvo el pelo. Este año es un desastre, un desastre. Bueno. A ver, sí, estaba recibiendo una pregunta recién. Hola. ¿Me escuchan? Profe, yo recién le había preguntado, pero ahí justo cuando se le cortó ya me había aclarado la duda, así que le Ah, listo, agradecí. listo. Bárbaro. Fantástico. Entonces, seguimos. Les decía que vamos a demostrar que toda función diferenciable es derivable. Para eso, vamos a expresar el incremento delta z como la suma de una expresión lineal en función de h y k, que vendría a ser a por h más b por k, donde
más el infinitésimo de orden superior. Esto es una forma de expresar infinitésimo de orden superior. Ahora, para demostrar que la función es derivable, nosotros vamos a tener que demostrar que A y B son las derivadas parciales. Para eso, lo vamos a hacer en partes. Primero, vamos a hacer K igual 0. O sea, hacemos K igual a 0. Si K es igual a 0, ¿qué va a pasar? Vamos a tener delta Z igual a delta H más 0, que es el infinitésimo de orden superior, respecto de K nada más, porque K es 0, respecto de H, porque K es 0. ¿Está esto? ¿Por qué queda así el delta Z? ¿Lo entienden o no? Como que se anula el término B. Claro, sí señor. O sea, K es 0. Entonces, divido todo por H y tomo un límite para H que tiende a 0, y eso en definitiva, cuando H tiende a 0, sí, yo tengo un infinitésimo de orden superior respecto de H, quiere decir que tiende más 0, más rápidamente a 0 que H, sobre H para H que tiende a 0, y bueno, esto es 0. Y esto, el límite para H que tiende a 0 de delta Z sobre H, no es otra cosa más que la derivada parcial de la función respecto de X, ¿sí? Y el límite para H que tiende a 0 de A es A solo. Con esto estoy demostrando que A es la derivada parcial de la función respecto de X. De la misma manera, haciendo H igual 0, o sea que incremento solamente en función de, digamos, de K, se demuestra la derivada de la función respecto de Y. ¿Sí? Con lo cual, estamos demostrando que la función es derivable. Ahora, el otro teorema, ¿qué dice? Dice que si una función es diferenciable en un punto interior a su dominio, la función es continua, que era en realidad lo que nosotros queríamos demostrar. Entonces, para eso, ¿qué hago? Parto de que la condición para que una función sea continua, ¿cuál es? Y es esta, ¿no es cierto? Que el límite para hk que tiende a 0, 0 sea igual a el valor de la función en el punto, o sea, f de 0, 0. Entonces, si yo debo demostrar esto, llegar a esto, parto del incremento, ¿sí? Como el incremento es igual al diferencial más el infinitésimo de orden superior, ¿yo qué hago? Lo expreso al diferencial más el infinitésimo de orden superior. Ahora tomo límite, ¿sí? Tomo límite para el incremento del incremento cuando h y k tienden a 0, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando h y k tienden a 0, ¿a qué va a tender el incremento? También a 0. Y cuando hago el límite de la diferencia esta expresada para h y k que tiende a 0, 0, eso es 0. ¿Por qué? Porque cuando h y k tiende a 0, x queda f de xy menos f de xy, que son iguales, ¿sí? Con lo cual yo demuestro que
f, el límite para h y k que tiende a 0, 0, de f de x más h y más k es igual a f de x y. O sea, demuestro lo que quería demostrar antes. ¿Sí? ¿Entendieron la deducción o no? Sí, profe. ¿Cómo? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, profe, Ahora, se entendió. debemos decir también que no toda función continua es diferenciable, ¿cierto? O sea, la diferenciabilidad me asegura la continuidad y la derivabilidad, pero no toda función continua es diferenciable. ¿Mm? Bien, entonces, como conclusión, ¿qué vamos a decir? Que toda función diferenciable es continua y derivable. Pero el teorema recíproco no es cierto. ¿Por qué? Para asegurar la continuidad, la condición de ser diferenciable no es necesaria, aunque sí suficiente. ¿Sí? Es decir, que una función puede ser continua y no diferenciable. ¿Estamos? La diferenciabilidad implica continuidad, pero no toda función continua, ¿sí?, es diferenciable. ¿Por qué? Porque una función puede ser continua y no diferenciable. Y el teorema 2 dice que... Profe. Sí. Ah, no, termine. Después le hago la duda. No, decime. Ah, no, le quería preguntar si podía volver a explicar la demostración del teorema. ¿Sí? Del anterior. Ahí lo vemos. Del teorema 2. Este es el que... Sí, del anterior. Sí. Bueno, en realidad, para poder demostrar que que toda función diferenciable es continua, yo debo llegar a esta condición, ¿sí? Que esto es incluso para que una función continua sea continua, yo sé que el límite tiene que ser igual a la función. ¿Estamos? Entonces, yo parto del incremento de la función. ¿Sí? Ahora, el incremento sabemos que es igual a ¿qué? Que es igual al diferencial más un infinitésimo de orden superior. Ahora, también sabemos que cuando h y k tienden a 0, 0, el incremento de la función ¿a qué va a tender? A 0. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque si los incrementos parciales tienden a 0, el incremento total va a tender a 0. Entonces, de allí deduzco que si esto, cuando yo tomo límite, es igual a 0, me queda que el límite para hk que tiende a 0, 0, de f de x más h, o sea, paso al otro miembro esto, ¿sí? Y me queda que es igual a f de x. ¿Estamos? O sea, ¿qué dejo en el primer miembro? Esto. Ah, entendí. ¿Está? Claro, si no ¿Claro había o visto no? ese pasaje de término. Bien. Bueno, entonces, nos quedaría ahora por ver el teorema 2, que dice que para que z sea igual a f de xy, para que, digamos, z igual a f de xy sea diferenciable, es suficiente que admita derivadas parciales finitas y una de ellas exista en el entorno y sea continua en el punto. O sea, en definitiva, solamente es necesario con que una de las dos exista,
pero que sea continuo en el punto. Y el recíproco de este teorema no se cumple siempre, porque existen funciones que son diferenciables, pero cuyas derivadas parciales no sean continuas, ¿sí? O sea que toda función que tiene las derivadas parciales continuas son diferenciables, ¿sí? Pero la función puede ser diferenciable y las derivadas parciales no sean continuas. Son teoremas, digamos, que se pueden demostrar, nada más que la demostración es muy, muy larga, por ahí conviene demostrarlo con un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces acá dice atención, 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 atención. Conclusiones muy importantes que ustedes nunca deben olvidar. Dice, sabemos ahora que una función diferenciable es continua y derivable, y que las propiedades recíprocas son falsas. O sea que una función puede tener derivada en cualquier dirección y sentido y no ser diferenciable, ni siquiera continua. ¿Está claro? Hay una condición Sí, profe. más fuerte que la existencia de las derivadas parciales que asegura la diferenciabilidad en un punto, que es la diferenciabilidad, ¿no es cierto? O sea, la condición más fuerte que la existencia de las derivadas parciales es la diferenciabilidad. Ahora, esta condición, ¿en qué consiste? En exigir que la función tenga derivadas parciales continuas, porque si no, en un entorno, porque si no, no puede. ¿Está? No puede ser diferenciable. ¿Estamos? Entonces, conclusión que ustedes deben saber, que son muy importantes, es que toda función diferenciable es continua y derivable. Y las recíprocas no se cumplen siempre. Ahora, la diferenciabilidad en un punto es que las derivadas parciales sean continuas en el punto. ¿De acuerdo? Bien. Sí, profe. Bueno, en el caso que tengamos una función de varias variables independientes, ¿sí? O sea que tenga n variables independientes, voy a tener que el diferencial total va a ser igual a la suma de las derivadas parciales, de los diferenciales parciales de cada una de las variables, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo que depende de x1, x2, x3, xn, y bueno, tendré n términos o n diferenciales parciales. ¿Sí? Bueno, a ver qué nos viene ahora. Dice que este diferencial expresa la variación de la función causada por cada uno de los incrementos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la física, este hecho corresponde al principio de superposición de efectos. Cuando un número de cambios ocurre simultáneamente en un sistema, cada uno de ellos obra como si actuara independientemente de los otros. Y el efecto total es la suma de los efectos parciales. Por eso, el diferencial total es la suma de los diferenciales parciales. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, y por último, ya para terminar, esto, digamos, el diferencial total se utiliza para cálculos aproximados. O sea, si yo necesito, ¿no es cierto?, por ejemplo, un ejemplo que acá tienen, calcular el volumen del material necesario para construir un tanque de forma cilíndrica sin capa y con un espesor de 2 milímetros y que tiene las siguientes dimensiones. Bueno, tiene el diámetro, D es el diámetro del tanque, H la altura, D sobre 2, acá tenemos H, el espesor, que es igual a 2 milímetros, y B es el total, el volumen total del tanque, ¿no es cierto? Ahora, para hacer el cálculo exacto
del volumen de ese tanque, ¿qué voy a poner? Voy a hacer digamos, la fórmula, ¿sí? Pero el valor incrementado, ¿por qué motivo? H es la altura, dijimos, ¿sí? Después tengo B, el volumen del tanque, y el cálculo exacto es a partir del incremento de volumen, o sea, el incremento total exterior menos el interior, ¿sí? O sea, ¿de qué vendría a ser? El espesor. ¿Estamos? Sí. Pero, si yo quiero hacer un cálculo aproximado, lo hago a través del diferencial. O sea, parto de la fórmula para calcular el volumen, ¿sí? Y hago el diferencial. Entonces, el valor aproximado, la diferencia entre el valor exacto y el valor aproximado es de 11,33 milímetros cúbicos, o sea, es un 0,75% del volumen total. En esto van a trabajar la próxima clase, así que acá vamos a dejar, porque lo que viene ahora es simplemente más ejercicios, nada más, respecto a este tema, ¿no es cierto? O sea que acá vamos a dejar, así no lo hacemos tan largo. ¿Estamos? La próxima Sí, clase, por favor, chicos, vayan profe. estudiando, porque se va a hacer muy pesado después estudiar todos juntos. Después de esto viene matriz jacobiana, plano tangente recta normal, que vamos a ver la semana que viene, la interpretación del diferencial y diferencial de orden superior. Esto lo vamos a ver la próxima clase. ¿Sí? Lo que yo Sí, les decía es que traten de ir estudiando, porque de ir leyendo la parte teórica y haciendo toda la parte práctica, porque si no después se les va a hacer complejo para estudiar todo junto, ¿sí? Recuerden que hay dos parciales, ¿no? Uno, digamos, el primer parcial, yo les había dicho, creo, ¿no? No sé si estoy mal, pero creo que era 2 de julio, por ahí. Sí, antes, No sé, o el otro. antes del, digamos, no, él se está ¿cómo? confundiendo con... Está en, No, el compañero Leo. está en, ¿alguien se acuerda? Pues yo no Era lo tengo a mano acá. 3. ¿Alguien lo tiene a mano allí? Yo estoy viendo profesor. Anoté. 23 de A junio, ver, pues. ya les digo. Es Tengo miércoles. anotado. ¿23 de junio? Sí, no lo tengo anotado. No lo tengo anotado. Me parece que no nos dio la fecha, profe. No les di la fecha, sí, pero En ya el les práctico digo. sí tenemos fecha ya. ¿Qué días tienen el práctico? Ah, claro, 23 del práctico. Sí. El 23 es el práctico, entonces el teórico es el 22. Ok, pues. ¿Sí? Ya lo fijamos ahora, yo ya lo anoto y estamos. Sí, porque nosotros la semana del 28 tenemos que tener todas las notas entregadas. O sea, acá podemos poner primer parcial. Análisis matemático 2. Bueno, entonces ya quedó fijado el primer parcial. Para el 22 y el práctico el 23. Así estudian todos juntos y primero hacen el teórico y después el práctico. ¿De acuerdo? Sí, sí, pues. Bueno. Bueno, chicos, por favor, vayan leyendo, vayan anotando las dudas. Cualquier cosa me envían un mail o un WhatsApp, porque la duda de uno puede ser la duda de otro, ¿me entiende? Entonces, cuando ustedes se ponen a estudiar, tienen una duda, profe, mire, no me sale esto. O a otro chico lo lee y tampoco a lo mejor le sale, y así vamos formando
un grupo más interactivo, ¿sí? Porque para eso es el grupo de WhatsApp. No es solamente para ponerles el link. ¿Eh? Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase. Bueno, profe, Sí, ¿qué fecha quedó el parcial? Disculpe, que no escuché bien. el 22, el martes 22 de junio. Perfecto, gracias. Bueno, entonces estamos finalizando. Que tengan buena semana. Cuídense mucho. Chaucito. Chao, profe, hasta luego. Profe. Muchas Chao, gracias. profe, nos vemos. Chau, chau, que anden bien.